Porque, a diferencia de lo que hemos visto hace un rato en los Sanfermines, en este reportaje vamos a ver lo que para nosotros son torturas y sadismo en público. Sí, algo así como lo de Risto Mejide en Operación Triunfo. No, no, en esa línea, pero en muchísimo peor. Nos fuimos hasta Coria a vivir con los vecinos su fiesta en la que la sangre de los toros chorrea por todos lados y lo peor, acaban matándoles con un tiro de gracia. Bueno, son tradiciones populares. Hombre, a ver, justificar esta salvajada diciendo que es una tradición parece más una excusa que un argumento. Pues van ustedes a poder ver y escuchar todas las opiniones, así sacan sus propias conclusiones. El proteste ya en Coria. Hay, ya lo advertimos, imágenes bastante fuertes. Están avisados. Dentro este. Ponte en situación. Imagínate que un día un grupo de individuos te rapta. Te suelta en un lugar inhóspito, totalmente desconocido y donde sus habitantes son hostiles a ti. Te asustaría, ¿verdad? ¿Y si te digo que todo acaba con un tiro de gracia en la cabeza? Pues esto es lo que pasa con los toros en muchas de las fiestas populares de nuestro país. Para conocer el asunto de cerca nos vamos a ir hasta los San Juanes de Coria. ¿En qué consiste este martirio exactamente? El martirio exactamente consiste en que el toro, después que va corriendo por las calles, por las zonas donde están habilitadas para que corra, y se le van tirando cerbatana, lo que las personas de Coria llaman soplillo, pero que no son otra cosa que una especie de dardos con un alfiler. ¿Quién tira esos dardos? Pues personas que no les importa divertirse haciendo sufrir a un animal. Y una de las cosas que nosotros denunciamos es precisamente que esto está declarado fiesta de interés turístico regional con el apoyo de las instituciones y subvencionado por el Gobierno de Extremadura, por el Ayuntamiento, con el dinero de todos los extremeños. ¿Está matando un toro al año desde...? No, perdona, no es un toro al año, son 2 toros al día durante la semana que dura toda la feria. Y además con un tiro de gracia en plena calle y de una forma, bueno, pues demencial. Pues ¿sabes lo que te digo? Que nos vamos a quedar a verlo, fíjate tú por dónde. Me gustaría hacerte una recomendación. Claro, que no vayas vestida así, que trates de pasar lo más inadvertida posible, porque los periodistas en este pueblo, en esta situación, cuando celebran su fiesta, no les gustan mucho. Ah, mira, eso debe ser porque saben que no están haciendo las cosas bien, ¿no? Esto es la primera campanada y es cuando empieza lo de los dardos. No, perdón, los alfileres. Están vacilando. Pero si os parece tan bonita esta tradición, ¿por qué no queréis que se grabe y que se cuente? ¿Cuál es el problema? ¿Os avergonzáis? No me avergüenzo. Entonces, ¿por qué no nos dejan grabarlo? Las 2 cintas o las cámaras las confisco ahora mismo. Por la cuerda, por la buena, por la mala. La puta cinta soltarla. Ha sido un placer conoceros, ¿eh? Hasta luego. Adiós, guapa. No soy un toro, no me tiréis cosas que no soy un toro. Hasta luego. Está amaneciendo y ya lo ven, esta gente no quería que grabáramos el toro muerto y esto solo significa una cosa. Ellos mismos saben que algo no está bien. Sin embargo, nosotros no queremos juzgar al pueblo entero y el festejo entero por este grupo de personas nada más. Esto es un soplillo. Lo veis aquí en la mano, que tiene sus bolitas de plomo para hacer peso. Para hacer peso. Y en realidad es un alfiler que ni a él no le hace daño, a mí sí. Supongo que será cuestión de sensibilidades, pero bueno, muchas gracias.
gracias por enseñarnos y por hacernos caso y no echarnos a patadas. El toro se ha caído rendido, está agotado lógico, hace 40 grados y le saca de la fiesta porque si se desmaya ya no sigue la fiesta. Me parece que yo también me rindo aquí, vamos a ir a otro lado. Parece que es una barbarie sacar esto, a lo mejor es porque os parece que también es una barbarie hacerlo y por eso no os apetece que lo saquemos. No, porque estamos hartos de que siempre saquéis lo mismo, ¿sabes? Ya no saco nada, es la primera vez que veo. Siempre igual, siempre igual. Escucha, te veo en muchos sitios. Como llegue yo a ver estas imágenes a algún lado, te voy a buscar, ¿eh? Vale. Este hombre es veterinario. Ya lo sabes, ¿eh? Llegados a este punto, es imprescindible conocer la opinión de un experto. José Enrique, ¿el toro sufre o no sufre? El toro sufre. ¿Tú te imaginas que a ti te hicieran, bueno, por lo que se le hace al toro del Coria, ¿tú piensas que tú sufrirías ante esas situaciones? Sí. Yo también. Para nada sufre el toro. El toro está criado para morir en una plaza de toros y es el único animal el que el hombre se puede permitir el lujo de perdonar en su vida. ¿Te da penita haberlo confundido dando vueltas por el pueblo? No. ¿No? O sea, me da pena, no me da pena. Me da pena en un sentido, si yo lo viera que estaba sufriendo. Lo que sí sufro cuando voy yo a unas corridas y veo los rejonazos que le dan al toro. Eso, para quitar los Juanes, primero tenía que quitar las corridas. ¿Me entiende usted? Ya no hay mucho más que añadir después de lo que ha dicho. ¿Eh? Tú dile a un aficionado a las ventas que retiene el toro. Se me tira al cuello, me clava a mí las banderas. Claro, pues tú dirás a un coreano que quiten un toro.